es Carolina Yavanto Álvarez. Soy bachiller en biología y pues egresé año pasado en la Cayetana Heredia. Les agradezco a todos por pues, darme un poco de su tiempo para esta presentación, que para mí es importante porque es la primera y pues estoy también un poco nerviosa. Pero bueno, voy a empezar. Escogí este artículo, que es de este laboratorio del área de epidemiología y biología molecular, publicada el año 2019 en la revista PLOS ONE. Tiene como investigador principal a Pablo Manrique. Se titula Análisis de microsatélite revelan la conectividad entre zonas de transmisión geográficamente distantes de Plasmodium vivax en la Amazonía peruana, una barrera crítica para la eliminación de la malaria regional. Bueno, comenzaré con una pequeña introducción. Este artículo plantea una problemática y comienza con una estadística. Pues como ya es conocido, pues Plasmodium vivax es el responsable de la mayor cantidad de casos de paludismo en nuestra Amazonía. Y pues para ser más específicos es el 80%. Aquí les presento unos gráficos que saqué del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Centro de Enfermedades, en el cual se ve que en los últimos 4 años, desde el 2015, pues ha venido descendiendo el número de casos de personas infectadas con Plasmodium vivax. Igual se ve en la tabla. Sin embargo, si lo analizamos históricamente, pues estas fluctuaciones de bajadas y subidas han sido bastante frecuentes. Y pues estas fluctuaciones pues dependen mucho de diferentes factores que pues van influenciando las subidas y bajadas. Entre ellas están los eventos climatológicos como el fenómeno del Niño, los cambios en las políticas públicas, los vectores, enfocándonos más en lo que es su comportamiento y distribución, las infecciones atípicas, como los casos de personas asintomáticas, casos de sus microbiológicos, y pues también las personas que presentan sintomatología pero que no van a un centro de salud, y las recaídas. Y otro factor que influencia en estas fluctuaciones de número de casos, pues es que en Loreto, especificando más en esta zona, pues Plasmodium vivax se distribuye de forma heterogénea en unidades geográficas con diferentes niveles de transmisión. Y pues como vemos en este mapa, que también lo saqué de la misma fuente anterior mencionada, pues los estratos y los niveles de riesgo de malaria por Plasmodium vivax, discúlpeme, pues es muy variada, ¿no? Presentan diferentes tipos de estratos, colores y está de manera bastante heterogénea en nuestra selva. Y yendo a la problemática del artículo, pues la distribución de las poblaciones de riesgo en Loreto pues se centra más en las zonas rurales y en las zonas periurbanas. Pues esto obliga, como el Perú y en el caso de Loreto, somos un país muy centralizado y esto obliga a que las personas estén en un constante transporte, ya que la mayoría de estas personas pues se dedican a la agricultura extractiva o actividades de tala, de pesca, y pues necesitan viajar a las ciudades para poder realizar estas actividades económicas o también sociales. Y pues esto promueve no solo el movimiento de personas, sino también el movimiento de los parásitos. Y bueno, este movimiento de parásito provoca un constante flujo de genes entre estas áreas. Esto quiere decir que si hubo zonas en las cuales esta enfermedad ya ha sido controlada, pues estén yendo constantemente nuevos casos, vino nuevos casos porque este parásito se está moviendo constantemente entre las zonas. Y pues como ya se ha visto en diferentes tipos de enfermedades, como, bueno, en el caso que yo estudio salmonela, en este caso también malaria, pues esto puede ir generando a través de los años una cierta inmunidad clínica. Y bueno, los objetivos de este estudio es, uno, estudiar los cambios en la diversidad genética, la sustitución temporal de las poblaciones,
los procesos de importación, introducción y propagación clonal de Plasmodium vivax en los sitios de estudio. Y 2, analizar el reemplazo de clones de parásitos y los cambios en la densidad de parásitos en individuos con episodios recurrentes, con un enfoque de adquisición de inmunidad antiparasitaria. Empecemos con la metodología y pues enfocándonos en el área de estudio. Este trabajo se enfocó en 3 áreas de estudio: San José de Lupuna, Cahuire y Santa Emilia, de los cuales San José de Lupuna y Cahuire empezaron del año 2012 al 2015. Y Santa Emilia solo se hizo durante el año 2013. Pues estas 3 áreas de estudio están bastante distantes entre ellas. Como se puede ver, de Iquitos a Lupuna es un viaje en bote por el río Nanay de aproximadamente 45 minutos. En el caso de Cahuire, pues se encuentra en un viaje de 2 horas en bus y se encuentra junto y pasa entre ambos lados del río Itaia. Y Santa Emilia, que es el área de estudio más distante de las otras 2, pues se encuentra a 4 horas en bus y luego a 12 horas con viaje en bote por el río. Y pues esta es la zona que se encuentra bastante más aislada. Además, según lo que dicen los pobladores, y también como lo menciona el artículo, pues Santa Emilia, la población es la población que más viaja, que más está en constante transporte desde esta zona hasta las zonas de Iquitos o Mazán. Pues esto también puede ser un factor que va a ir acompañado con los resultados que encontramos en este estudio. Además que en el caso de San José de Lupuna y Cahuire, estas se dividen por aldeas, que también vamos a tocarlas en los resultados. Bueno, como viendo de manera rápida la metodología, primero se planteó el diseño de estudio y la recopilación de datos. La recopilación de datos se hizo mediante la detección pasiva, que son los chequeos rutinarios que se hace a los pobladores que van a los centros de salud. Y luego la detección activa, que se hizo en los pacientes que presentaban algún tipo de sintomatología, y se hizo a través de exámenes mensuales y exámenes semanales. Luego de esto, se hizo la etapa del diagnóstico molecular y la cuantificación de parásitos, que se hizo a través de un real-time PCR. Siguiendo a esto, se hizo el genotipado de los microsatélites, de cual usaron 16 marcadores de microsatélites. 9 de estos venían de estudios previos y 7 fueron diseñados en este estudio a partir de la cepa de referencia SAL1. Y finalmente se hicieron los estudios bioinformáticos, en el cual se hizo el estudio de la diversidad y la estructuración de poblaciones, mediante programas como Structure, ER, Bottleneck y CLAMP. Bueno, ahora sí vamos a presentar los resultados. Para responder el primer objetivo, pues se empezó a evaluar lo que es la diversidad genética. Presento en primera ocasión esta tabla resumen, en el cual se va a medir la diversidad de haplotipo y la diversidad genética, por áreas y por aldeas. Primero se evaluó la proporción de infecciones policlonales, mediante el número de genotipos multilocus y el índice de diversidad de Simpson. Se evaluó la diversidad haplotípica mediante la heterocigosidad esperada, la diversidad genética. Teta mide el índice de mutación y bueno, I, que es el índice de la asociación estandarizada, mide lo que es el desequilibrio de ligamiento de manera directa, y de manera indirecta, que es los casos de disculpen. Bueno, entonces, pues lo que vemos acá en primera instancia es cuando evaluamos los áreas de estudio. Lo que se ve de manera resaltante es que en el caso de Santa Emilia los valores de casi todos los factores son altos en comparación de Cahuire y Lupuna. Y del lado contrario, Lupuna tiene los valores más bajos. Excepción el índice de asociación estandarizada, que mide el desequilibrio de ligamiento, del cual, según estos valores, es significativo para las 3 zonas.
tres zonas presentan un desequilibrio de ligamiento. Por otro lado, cuando lo evaluamos por villas o por aldeas, pues lo que se ve es que se ve en el caso, por ejemplo, de la proporción de infecciones policlonales, una alta proporción en la aldea de la ciudad de Cahuide, en CT, y pues valores altos de desequilibrio de ligamiento, tanto en Lupuna como en Cahuide, en las aldeas de Santa Rosa y de 10 de abril. Y pues lo que se ve y que resalta en este gráfico es que los valores se mantienen, son significativos y pues como menciona el artículo, en algunos incluso están en aumento. Y pues si nos enfocamos en Lupuna y Cahuide, esto quiere decir que tal vez los tratamientos que se han estado dando en estas áreas contra la malaria, pues tal vez no han tenido un trabajo, no han tenido un buen efecto. Y pues puede ser debido a los otros factores que están yendo en contra, ¿no? Como estos viajes y este flujo genético constante, ¿no? Y esto se diferencia de Santa Emilia, pues Santa Emilia es un área, como ya observamos, bastante geográficamente distante, y pues esto ha podido favorecer tanto su diversidad de haplotipo como su diversidad genética. Luego, mediante estos gráficos, se evaluó el patrón temporal entre las ubicaciones geográficas. Comenzamos con Cahuide, en el cual en este histograma pues se ve los casos de genotipados que desde el año 2012 al año 2015 han ido descendiendo. Cuando se evaluó la heterocigosidad y el índice de mutación, pues se vio que ha sido bastante fluctuante, excepto que en el año 2014, en la temporada alta, pues hubo una subida tanto de heterocigosidad como en el índice de mutación, que fue mucho más marcada. Evaluando Lupuna, pues se ve que los casos de genotipificación pues ha sido bastante fluctuante durante todos los años de estudio, y pues el pico en 2014 pues refleja cómo es que el índice de mutaciones pues ha aumentado justo en paralela con en el año 2014, donde se ve que hay una subida, y a partir del 2014 pues la ascendencia es constante, ¿no? Hasta finalizar el estudio. Igualmente en la heterocigosidad. Y finalmente, cuando evaluamos Santa Emilia, pues no se vio mucha variación porque se hizo solamente en un año. La heterocigosidad se mantuvo constante en todo el año, y pues la tasa de mutación tuvo una ligera baja. Pero en verdad los cambios no son tan visibles porque no se pudieron comparar a nivel temporal, porque solo se evaluó en un año. Bueno, y finalmente en J vemos un gráfico de diferenciación genética por pares, que es bastante interesante porque coincide con sus distancias geográficas. Como sabemos, el área de Santa Emilia es la más alejada. Si comparamos la diferenciación genética de pares de 0.3, de 0 a 0.3, pues entre Lupuna y Santa Emilia tiene un valor de 0.2, que es en promedio bastante, es un promedio. Si evaluamos Cahuide con Santa Emilia, que es el valor más bajo, pues tenemos un 0.11. Ahora, en este gráfico, lo que más resalta es cuando se evalúa a través de villas o aldeas. Pues se ve, por ejemplo, que cuando evaluamos entre las aldeas de la misma zona geográfica, pues la diferenciación genética por pares es bastante baja. Por ejemplo, cuando evaluamos Santa Rosa con San Martín de Porres, pues los valores son cercanos a 0.03. En cambio, si evaluamos a aldeas de diferentes zonas de estudios, como por ejemplo acá la ciudad de Cahuide con Santa Rosa de Lupuna, pues el valor de diferenciación genética por pares está en rojo, es mayor de 3, entonces es bastante alta. Y pues para evaluar de una manera más clara esto, se hizo un estudio de AMOVA, que les presentaré a continuación. Y a partir de aquí se empezaron a evaluar la diferenciación y la estructuración poblacional. Como les dije, se hizo un análisis de variancia molecular por área geográfica, en el cual se evaluó
Primero, lo que más resalta aquí es que si evaluamos entre vías dentro del área de estudio, como ya les mencioné anterior, solamente representa un 1.38% de la variación, que es bastante bajo. Ahora, si evaluamos entre áreas de estudio, que es como que la primera impresión a evaluar, pues solo representa el 15.96%, que es más alto, pero si lo comparamos cuando evaluamos entre las aldeas, que es un 82.66, pues esto pues es mucho mayor. Lo que explica el artículo, pues es que es posiblemente se esté presentando una estructuración críptica o tal vez un exceso de haplotipos privados que estén generando este fenómeno, ¿no? Luego se hizo el análisis de los conglomerados. Como se pudo ver en este subtítulo, pues de un anexo se evaluó para un K3, un K6, un K11 y un K13, pero el estudio se quedó con el K6. Si vemos el gráfico A, pues el gráfico de estructuración de poblaciones, pues se ve que entre las tres áreas de estudio no están tan diferenciadas, ¿no? Se ve que estos clústeres se están compartiendo entre las tres áreas. Pero es más interesante cuando lo evaluamos de manera temporal. Por ejemplo, empezando con Cahuide, vemos que en el año 2012 estos clústeres, pues se presentaron clústeres como 2, el clúster 3, está el clúster 5, el clúster 6. Sin embargo, al finalizar el estudio en el año 2015, pues se ve que solamente la permanencia del clúster 2 y en muy baja proporción el clúster 4. El clúster 4. Sin embargo, bueno, y esto acompañado con el gráfico C, en que vemos la heterocigosidad, pues lo refleja, ¿no? Vemos cómo es que el clúster 2 es el más constante, que permanece constante desde el 2012 hasta, bueno, el 2015, que se presente muy baja heterocigosidad. Pero también lo que resalta aquí es que si evaluamos todos los en Cahuide, la mayoría de los clústeres, a excepción del clúster 6, pues han tenido una baja heterocigosidad esperada. Ahora pasando a Lupuna, pues también se ve que aquí aparece un clúster único para Lupuna, que es el clúster 1. Y pues las heterocigosidad de estos clústeres pues se han mantenido en promedio entre medios y bajos, excepción también del clúster 6, pero a diferencia de Cahuide, pues se han mantenido más constantes, especialmente el clúster 2. Y finalmente, cuando evaluamos Santa Emilia, pues vemos que la presencia del clúster 6, del clúster 2, del clúster 5 y 4, pues como se evaluó también en un solo año, no se ve tantas subidas y bajadas, pero sí la permanencia durante todo el año de estos clústeres, y pues la heterocigosidad del clúster 6 siempre es la más alta, ¿no? Y bueno, en esta tabla que saqué de un anexo, pues se ve, ¿no? Cuando se evaluó a nivel de clústeres, pues se ve que tanto la heterocigosidad como el índice de mutación en el clúster 6 son bastante altos en comparación a los otros clústeres. Luego se hizo una red de haplotipos separada por las áreas de estudio, en el cual lo que se puede ver de manera fácil es que en Cahuide y en Lupunas se mostraron señales de expansión clonal. Y esto se puede ver y se representa con el tamaño de estos círculos más grandes. Por ejemplo, en Cahuide se ve este círculo grande en el clúster 2, en el clúster 5, en el clúster 3, en Lupuna en su clúster único, clúster 1, en el clúster 4. Sin embargo, en Santa Emilia no se vio mucha expansión clonal, a excepción tal vez un poco del clúster 2. Y pues algo que también aquí llama la atención es la presencia del clúster 6 en varias de las ramas en las áreas de estudio. Esto tal vez podría representar, ¿no? Bueno, yo pienso la alta heterocigosidad que está presentando y tasa de mutación también. Luego se evaluaron los cambios demográficos en las poblaciones de parásitos. Se presentó un análisis de cuello de botella por área de estudio y estación basado en 3 modelos de mutación diferentes.
el cual el único que presentó un exceso de heterocigosidad y por consiguiente una posible cuello de botella reciente es el área de estudio de Santa Emilia. Por otro lado, Lupuna y Cahuide no presentaron ni un exceso en ninguno de los tres modelos, y pues solo en el modelo de alelos infinitos es donde se vio este exceso. Ahora, específicamente para el grupo 6, porque según este gráfico que también saqué de otro anexo, pues se ve que este clúster 6 no solo está presentando exceso de heterocigosidad en Santa Emilia, sino también para Lupuna y también para Cahuide. Bueno, y finalmente para responder el segundo objetivo, pues evaluó el reemplazo de genotipos y el cambio en la carga de parásitos en individuos con infecciones recurrentes. Bueno, primeramente presentamos los casos de individuos con infecciones recurrentes por localidad. En Cahuide fueron 42, en Lupuna fueron 97, en Santa Emilia 27, siendo un total de 166 personas. Y estos episodios, bueno, tuvieron diferentes episodios estos casos. Cuando las personas que tuvieron 2 episodios fueron 127. Las personas que tuvieron 3 episodios fueron 23. 4 episodios, 11, y pues máximo hubo 6 episodios, una persona del área de Lupuna. Pues lo que se puede ver en este diagrama aluvial es el reemplazo de clones en pacientes recurrentes. Y pues se dividió en casos de clones de pacientes recurrentes homólogos y heterólogos. Homólogos significa que en la segunda reinfección pues es proveniente de un parásito de un mismo grupo genético. Bueno, como vemos en Cahuide, los clústeres 2, 3, 5 y 6 representaron el 50% de los casos de infecciones recurrentes para la segunda reinfección. Sin embargo, todos estos casos eran homólogos. Y el clúster 4 representó el 17%. En el caso de Lupuna, pues se ve este clúster 1, que es su clúster especial, pues representó más del 45% de las reinfecciones recurrentes. Y pues todas estas eran homólogas también. Entonces se ve en los colores, pues el celeste es el que se está repitiendo durante todos los episodios. Sin embargo, en Santa Emilia, pues a pesar de que más del 55% de los casos de infecciones recurrentes fueron homólogos, estos se dieron independientemente del clúster. Ahora se evaluó el cambio de la carga parasitaria en individuos con episodios recurrentes en cada área de estudio. Bueno, lo que resalta aquí es ver que en el caso de Lupuna, la disminución es más progresiva y evidente. Vemos que a partir de las reinfecciones, la carga parasitaria ha ido disminuyendo, ya que en una cuarta, quinta reinfección, pues es bastante baja. Por otro lado, en Cahuide, pues no está constante la disminución, pero también se ve una disminución, al igual que Santa Emilia, disculpo. Pero lo que aquí más resalta en el caso de Santa Emilia es que incluso desde la primera reinfección, la carga parasitaria es mucho más baja si la comparamos con Lupuna y Cahuide. Esto capaz puede reflejar que por la falta de, por mismo motivo de que esta área ha estado geográficamente distante, pues y la falta de un tratamiento y de un mal uso del tratamiento, ha habido tal vez una baja proporción de esta resistencia ante el tratamiento, y por eso también no es tan patógena o no es tan agresiva en esta zona. También tal vez pueda verse también al cuello de botella. Yo estuve leyendo en una fuente pues que explicaba que en caso de enfermedades infecciosas, pues cuando recién pasa un cuello de botella, muchas veces la virulencia disminuye y también puede reflejar de su carga parasitaria. Finalmente, se evaluó la diferencia en la densidad de parásitos entre el primer y el segundo episodio en las recurrencias heterólogas y homólogas.
Vemos aquí que el 70.97% de las recurrencias heterólogas fueron mayores a 0. Esto quiere decir que de la primera infección y la segunda infección, la densidad de parásitos disminuyó. Por eso es que la diferencia es positiva. En cambio, solo el 37.14% de las recurrencias homólogas fueron positivas. Esto refleja que más del 50% de la primera a la segunda infección, en caso de recurrencias homólogas, en la segunda infección la densidad fue mayor. Entonces, vemos que para el paciente o la persona infectada, estas recurrencias heterólogas han sido como que adaptadas más positivamente para estas personas. Además, vemos que en el caso de Santa Emilia, también los casos pues de las diferencias han sido más positivas y se han mantenido, han sido los cuantiles más cerca a la mediana que en los otros casos, ¿no? Que en Cahuide y en Lupuna. Bueno, y finalmente, como también lo menciona en la parte de discusión de este artículo, es la frecuencia en la cual los pobladores de Cahuide, Lupuna y Santa Emilia, bueno, me voy a explicar mejor. Es que es muy poco probable que las personas de Cahuide viajen hasta Santa Emilia, las personas de Santa Emilia a Lupuna. Este tránsito no es tan frecuente, entonces es posible que este flujo de genes se den de lugar a lugar, sino se den a través de zonas intermedias en el cual se estén dando estas transmisiones o tipo de corredores de parásitos, ¿no? Y se puede especificar más hablando de zonas como Iquitos o zonas como Mazán, en el cual estas personas van y ahí se hace este intercambio y este flujo de genes. Bueno, y como conclusiones, vemos que el movimiento de los parásitos de malaria por reservorios humanos conecta áreas geográficamente distantes de transmisión de la malaria en la Amazonía peruana. Y segundo, que el mantenimiento de altos niveles de diversidad genética de parásitos a través de la movilidad humana es una barrera fundamental para la eliminación de la malaria en esta región. Bueno, muchas gracias por su atención nuevamente. Si tienen algunas preguntas, ojalá pueda contestarlas. Ok, gracias, Caro. No sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. No sé si hay el botón de levantar la mano. Ok, Christopher. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Bueno, me conecté tarde y he visto los últimos slides, nomás que no voy a hacer preguntas en las últimas slides. ¿Podrías regresar, por favor, Carolina, el slide 24? ¿Sí? Sí, no entendí muy bien ahí esa explicación. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. Bueno, acá se evaluó la densidad de parásitos haciendo como una resta del primer episodio y del segundo episodio. Cuando esta resta es positiva, bueno, esto refleja que del primero al segundo la densidad parasitaria ha disminuido. Entonces, por eso es positiva. En el caso... Perdón. Eso es lo que no entiendo. Pues, digamos, si es una resta de la carga parasitaria del primer episodio con el segundo. Digamos que tienes 1000 parásitos microlitros en el primero y 2000 en el segundo. Vas a tener un valor negativo de menos 1000. Si tienes una mayor carga en el segundo episodio, vas a tener un valor positivo. Entonces creo que estás explicándolo al revés. Porque lo que yo veo ahí, en Lupuna al menos, para las infecciones heterólogas, ahí dice, normalmente lo que se espera ahí es de que la parasitemia es mayor en el segundo episodio cuando has tenido una infección heteróloga. ¿Es correcto mi interpretación o se equivoca? Pues es que como yo lo entendí, es que si en la primera carga parasitaria, por ejemplo, has tenido 2000, disculpe, en la primera infección y en la segunda has tenido 3000, pues la diferencia es negativa. Ajá. Entonces, esta diferencia negativa, pues, es más frecuente en las homólogas. En las heterólogas, el 70.97% fueron mayores de 0.
Entonces, esto quiere decir que en la segunda fue menor, o sea, no fue 3000, sino que tal vez fue 500. Entonces, 1000 menos 500 hace un valor positivo. Entonces, pues eso es lo que más refleja las recurrencias heterólogas. En cambio, las homólogas fueron en mayoría negativas. Entonces, eso quiere decir que en la segunda infección fueron mayores que la primera. No sé si me entendiste. Sí te entiendo, pero yo lo interpreto de otra manera. Lo que yo veo es que en las infecciones, cuando tienes infecciones homólogas, voy a cerrar. A ver, ¿y cuál sería el sustento para ti de tener una infección heteróloga con, según tú, menor parasitemia comparada con una homóloga? Tal vez se pueda deber que, bueno, pues tienen diferentes orígenes, diferentes tipos genéticos. Se supone, a Pues, ver, más o menos, digamos que la teoría del desarrollo de la inmunidad en la malaria es genotype driven, ¿no? Lo define el genotipo. Se supone que si te infectas varias veces con el mismo genotipo, tu parasitemia va a ser menor y probablemente asintomática. sí, Entonces, y si te infectas con un genotipo que es heterólogo, con un diferente origen, la parasitemia probablemente va a ser mayor. Entonces, lo que tú estás explicando es contrario a lo que es, digamos, que lo que dice esta teoría. Eh, claro, es, sí. Pues eso también, bueno, lo que tú mencionaste también se ve en la primera gráfica, ¿no? Que mediante serenas recurrencias la carga va a ir bajando. Acá no se divide entre homólogas y heterólogas. Esto se da recién en esta gráfica de acá. Entonces, claro, el anterior sí describe claramente ese patrón, digamos así, pero aquí no estoy convencido de todo. Luego mencionaste algo en otro slide, algo sobre la resistencia, creo que es en el slide 20. No. O creo que fue ahí, pero mencionaste algo de la resistencia, que... ¿dónde está? Trajiste a colación el término resistencia, pero creo que Pablo no ha mencionado eso con respecto a sí, ese paper. cuando se vio del cuello de botella Ujú. en Santa Emilia. Sí, no lo menciona, es que cuando se ve esta baja densidad desde el primer episodio en Santa Emilia en comparación a lo Púnica Huire. Entonces, esto puede reflejar pues que en Santa Emilia, bueno, como yo leí en otra fuente, pues después de un cuello de botella, muchas veces en el caso de enfermedades infecciosas, pues la virulencia disminuye y más se adaptan los genes que les permite sobrevivir dentro del hospedero. Entonces, tal vez yo pensé que esto podía estar reflejando en este caso de Santa Emilia, que lo que más prevalece aquí, más importa tal vez al parásito, es mantenerse dentro para ir enriqueciendo su carga genética, que pues la carga parasitaria que refleja una mayor enfermedad o efectos, ¿no?, en la persona. Pero sí, pero digamos que fuera cierto lo que dices, que hay resistencia. Si esos parásitos fueran resistentes, la diversidad genética en ese lugar sería muy, muy baja, porque solo los resistentes, digamos, tendrían chance de sobrevivir en esa comunidad por Sí, la es presión de la droga. claro, sí entiendo. Es un poco contradictorio si hablamos con la primera parte en la cual
vimos que Santa Emilia tiene una alta diversidad genética y haplotídica, pero cuando evaluamos el cuello de botella, pues es la única que según este modelo de acá, de alelos infinitos, representa un exceso. Entonces, por eso es que yo menciono esto del cuello de botella. No sé si me entendiste. Sí te entiendo, pero tendría un poco más de cuidado cuando digas que hay una resistencia, porque este estudio, el diseño de estudio y las técnicas que has usado no te permiten decir eso. Sí, bueno, sí. Okay. Y la última pregunta es, para ti, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Bueno, una limitación es tal vez en el caso de Santa Emilia, que solamente se evaluó durante un año, ¿no? Y pues es razonable porque por lo distante que está. Además que para evaluar las muestras se tuvieron que esperar hasta todavía el año 2014. Además de esto se menciona que hubo un gran sesgo en las muestras que se genotiparon porque muchas de ellas no llegaron al mínimo de la densidad que es 0.8 y se tuvieron que descartar. Y pues de estas hubieron muchos casos donde había tal vez un tipo de infección que es esta submicroscópica, en el cual no se evaluaron de manera tan eficiente por el tipo, la técnica de genotipado y la técnica de PCR. Bueno, eso es lo que, algunas de las limitaciones que vi y que nos mencionaban en el artículo. Ok. Ok, gracias, Caroline. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Concuerdo con Christopher, porque si vemos acá en Lupuna, básicamente la densidad parasitaria es mayor. ¿Por qué? Porque los individuos en Lupuna se están exponiendo a un nuevo parásito. Las infecciones heterólogas, quiere decir que la segunda infección es por un nuevo parásito. Entonces el individuo se va a exponer a un nuevo repertorio antigénico. Por lo tanto, la densidad parasitaria acá va a ser alta. ¿Sí? Entonces, con eso concuerdo con Christopher. Entonces, esto es lo que se ve en Lupuna. Y sí es cierto, una de las limitaciones que tiene el estudio es que en Santa Emilia solamente están elaborando o están evaluando solamente un año. Pero cuando lo hicieron, básicamente esta zona, nunca antes habían proyectos que estaban trabajando en esa zona. Entonces, el Eismer fue uno de los primeros proyectos que ingresó ahí y hizo un tratamiento continuo, ¿sí? Un tratamiento radical con la población, ¿no? Entonces, sí, por eso se puede explicar la sobreestimación de la diversidad genética en Santa Emilia, porque ver una zona completamente aislada, con alta diversidad genética, que para mí ese dato está sobreestimado, porque solamente han evaluado un punto, solamente una pequeña temporada, ¿sí? Entonces, a comparación de Lupuna y Cahuide, que sí es menos su diversidad genética, porque estos lo hicieron en 3, 4 años continuos. Y vemos en Lupuna cómo incrementa la diversidad genética. Sí, entonces eso puede ser un sesgo en cuanto al estudio de Santa Emilia, porque si bien es cierto, es también coherente lo que dice el autor, que quizás Santa Emilia no se desplace a Cahuide, la gente de Santa Emilia no se desplace a Cahuide o a Lupuna, porque son muy distantes, pero sí quizás haya zonas intermedias, como dice el autor, donde ahí se esté ocurriendo el flujo de genes o el contacto con nuevos parásitos, ¿no? Y esos nuevos parásitos ingresan nuevamente a la población, manteniendo la diversidad genética alta, ¿no?
para aportar otra cosa, el linkage desequilibrio, básicamente lo que te dice es indirectamente el inbreeding que tiene la población de Plasmodium vivax. Plasmodium vivax básicamente tiene una reproducción de tipo clonal y por lo tanto siempre en su mayoría vas a encontrar una alta tasa de linkage desequilibrio, ¿ok? Entonces, básicamente por eso se explica ahí que hay un alto linkage desequilibrio, porque básicamente la reproducción del parásito es del tipo clonal, ¿ok? Y en Santa Emilia, porque hay un bajo linkage desequilibrio, porque posiblemente esta alta diversidad genética encontrada en ese momento pueden explicar este bajo linkage desequilibrio. El linkage se va a romper solamente cuando hay una reproducción del tipo sexual, ¿no? Eso es lo que quería comentar en cuanto al artículo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, yo tengo una pregunta. Mencionaste que en la parte de Structure salieron varios Ks, pero al final se quedaron con un K de 6. ¿Por qué es esto? Pues cuando se hace una evaluación en extracto, que no se ve, no se ha visto aquí en el estudio en los anexos, pero pues, cuando se elige a 6, pues es probable que en la curva pues que se evaluó, K6 era como que nada más, ¿cómo te puedo explicar? No estoy tan segura, pero lo que yo me acuerdo cuando trabajé con Extractor, pues seguramente K6 tenía un valor más propicio, ¿no? Para hacer porque se hace otras evaluaciones en Extractor. Y pues hay otra que es con una curva que se mide, que no me acuerdo bien, pero no se menciona en el artículo. Sin embargo, sí es una buena pregunta la que me estás haciendo, porque sí es razonable, pero yo también me la pregunté. Supuse que era por eso, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, ¿podrías poner donde está la siguiente diapositiva, por favor? Donde está Structure, donde aparecen las 6 poblaciones. Hay una parte donde ves que en Cahuide, en Lupuna, el 2013, hay el ingreso de una nueva población parasitaria. Sí, aquí. Hay el del color azul. Perdón, disculpen. Estoy viendo mal los colores. Ya. ¿A qué se atribuye básicamente o cuál sería tu hipótesis para que una población haya ingresado y se haya expandido en esa población de Lupuna? Si en teoría el proyecto ha dado tratamiento a las infecciones, ¿por qué entonces la población permanece a lo largo del tiempo? ¿Tienes una hipótesis para eso? ¿O alguna idea? Pues puede ser que haya habido tal vez la inserción de de este tipo en esta zona de Lupuna, y pues, o sea, no estoy segura si el flujo alélico de Lupuna es muy fuerte. Sin embargo, es posible que se haya mantenido allí, y pues después de este desequilibrio de ligamiento, pues, y de posiblemente esta disminución después de los tratamientos que se dieron, pues este tipo de clúster 1 pues se mantuvo, ¿no?
y a pesar de que no tiene una alta heterocigosidad, pues se ha mantenido constante y solamente ha quedado en lupuna. Pues de repente después de estos casos en el cual se disminuye tipo un cuello de botella, algo así, pues viene esta expansión, ¿no? De los genes más fuertes, pues son los que se quedan, pues tal vez este de aquí se ha permanecido y no ha tenido un flujo tan alto, ¿no? Por eso que solamente se ve en lupuna. Bueno, eso es lo que yo creo, no sé si estaré en lo correcto. Bueno, lo que pasa en las comunidades en la Amazonía es que muchas veces las personas no completan el tratamiento, ¿no? En este caso, de repente las personas, ¿sí? En un momento, no olvidemos que Plasmodium vivax tiene la característica de producir gametocitos de una manera mucho más temprana que Plasmodium falciparum. Entonces, las personas antes de recibir tratamiento y, y también diagnóstico y tratamiento pueden estar transmitiendo ya malaria. Sí, en ese caso, esa es una de las estrategias por el cual el parásito puede evadir básicamente alguna estrategia de intervención. Ahora, lo otro es la adherencia de las personas sobre los medicamentos, sobre la cloroquina y primaquina que se les da. Muchas veces ellos no toman el tratamiento, no hay una adherencia correcta del tratamiento porque ellos prefieren curarse con sus plantas que tienen en sus comunidades, ¿no? Entonces ellos al sentirse bien, al tomar estas plantas medicinales, ellos ya no toman el medicamento. Es una teoría que, se puede manejar para explicar por qué es que todavía permanece se puede fijar ese parásito, ¿no? Entonces, pueden ser esas dos teorías, ¿no? Desde mi punto de vista. Muchas gracias, por tu aporte. Ok, Freddy. Hola. Buenos días. Bueno, lo que le acabo de escuchar a Robertson, y es algo que probablemente discrepa un poco, porque, miren, actualmente el Ministerio de Salud viene trabajando bastante en el tema de la adherencia al tratamiento, pero en la selva peruana como lugar inhóspito para poder llegar con los equipos y poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Conforme al peso de las personas y a una evaluación clínica, a veces es un poco difícil, por lo tanto, generalmente se acude a otros medios como por ejemplo el tema de promotores de salud o personas de la comunidad que puedan manejar el tratamiento, pero los tratamientos normalmente son dados en base a algunos criterios que esas personas puedan verlo de manera fácil, como por ejemplo edad, ¿no? Si tiene de tal año a tal año, le corresponde tanto el tratamiento. O sea, no es mucho a veces con respecto al peso. Y eso podría ser una de las causas, yo creo que principales, para que probablemente el tratamiento no esté siendo completo. Porque el tema de adherencia, actualmente prácticamente en todo el tiempo que vengo trabajando en malaria, la gente ya sabe, o sea, prácticamente ha asumido más de un 90%, mucho más, inclusive 95%, pero sí, que el tratamiento para la malaria ya saben cuál es. O sea, si bien cierto le suman algunas cosas naturales, eso es cierto, el tema para restablecerse más. Pero en este caso, normalmente yo encontré varias personas, por ejemplo, con sobredosis de tratamiento, ¿no? Que les hacía daño, inclusive encontraba personas en el momento que yo llegaba, les encontraba mal porque y cuando les pregunto cuánto tomaron y era prácticamente más de lo que deberían tomar. En algunos casos menos. O sea, eso es algo que el gobierno falta implementar de manera más efectiva, podríamos decir. ¿No? Y eso por eso es una de las razones por la cual se está dando esta variabilidad de Plasmodium viva, ya que es el mayor que se presenta, ¿no? Eso
sería mi comentario. Y nosotros en MINSA ya estamos trabajando el tema de que al promotor ya dé una dosificación ya por peso, ya no esté dando por edad, porque a veces encuentras un niño que tiene de 5 a 6 años y es un gordito, pero probablemente en el tratamiento mantiene un peso estándar para esa edad, pero a veces en nuestra región es menos peso a veces, ¿no? Y ahorita se está trabajando el tema de que el promotor tenga pues una balanza que pueda pesar y pueda dar por peso, ¿no? Pero eso todavía está manejándose poco a poco y yo creo que esa parte nos faltaría todavía mejorar en el tema de salud con respecto a los tratamientos. Ok, gracias, Freddy. Christopher, ¿tenías la mano levantada o es de la anterior intervención? No, me olvidé bajarla. Ok, bueno, gracias a todos por sus preguntas, comentarios. Gracias a Caroline por presentar. Antes de que se retiren, Johnny tiene un comunicado. Sí, bueno, para los que no han visto su correo del Yahoo Groups, hay un curso que está organizando el doctor Felipe Young. Bueno, Diana mandó el correo al Yahoo Groups de Lima, yo lo reenvié al Yahoo Groups de Iquitos. Simplemente era eso, que lo tengan en cuenta, porque se ve interesante el programa, sobre todo para aquellos que se dedican al tema de la entomología, o que quisieran dedicarse a ese tema en todo caso. Ahí está toda la información, hay un link donde aparece la información más detallada respecto al pago, si quieren créditos, si es que no quieren créditos. En todo caso, cualquier duda o pregunta, con Diana se pueden comunicar directamente. Ella está apoyando a Joaquín en la organización de este taller. Gracias. Ok, gracias, Jenny. Bueno, si no hay algún otro comunicado, bueno, gracias, Karen, por presentar y bueno, espero que todos tengan un buen fin de semana y ya nos vemos la otra semana. Muchas gracias otra vez a todos. Igualmente, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, nos vemos.